¿Qué pasa cuando muero? ¿O qué pasa después de la muerte? Son preguntas que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Y verdaderamente existen un sinfín de teorías. Por mencionarte algunas, algunos científicos cuánticos consideran que cuando tu cuerpo muere, tu conciencia sigue existiendo. Los budistas creen en la reencarnación y con 6 posibles diferentes destinos según las obras que hayas realizado. Alguna otra gente piensa que mueres y automáticamente vuelves a nacer repitiendo el ciclo una y otra vez. Entonces, así hay muchas teorías más, pero la verdad absoluta la podemos encontrar en la Biblia. No solamente sobre este tema, sino sobre muchos más. La Biblia siempre nos muestra la absoluta verdad de Cristo Jesús. Para comprender más a fondo este tema, analicemos en qué momento fue que la muerte entró a escena. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, verso 21, y dice: porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Estamos hablando de Adán, por quien la muerte entró, pero también menciona a Jesús, quien fue quien la derrotó. Entonces, demos un vistazo al principio para complementar lo que nos está contando Corintios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace para que no hubiera muerte jamás. Su plan, avalado por su propia voluntad, fue que el hombre caminara en su presencia. Sin embargo, había un matiz importante que el hombre debía de cumplir, y lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Como acabamos de leer, la desobediencia a Dios tenía como consecuencia la muerte. En otras palabras, la muerte vino a causa del pecado. Si continuamos leyendo esta historia, nos daremos cuenta que tanto Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Entendemos que la muerte nunca fue un plan de Dios para la humanidad, sino que el hombre trajo a la muerte a raíz del pecado. Entonces, la muerte es un proceso por el cual todos vamos a pasar. Hubo un rey muy sabio que dijo: como sucederá al necio, me sucederá también a mí, hablando de la muerte. Sin embargo, aunque todos sufriremos el amargo trago de la muerte, no todos permaneceremos en muerte y no todos iremos a donde mismo después de la muerte. La Biblia nos enseña de una manera muy explícita qué es lo que ocurre con la famosa historia de el rico y Lázaro. El contexto que lleva a narrar esta historia a Jesús fue la reacción a una parábola que él contó debido a intereses egoístas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 14 y 15, dice: y oían también los fariseos todas estas cosas, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto precio delante de Dios,
es abominación. Antes de continuar, ¿no te ha pasado que cuando alguien te pisa un callo, cuando alguien te dice tus verdades pero no lo quieres reconocer, tu mecanismo de defensa es burlarte? Pues así estaban aquellos hombres. Se burlaban de Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 16, del 19 al 31, y dice así: Y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y en suntuosidad vivía alegremente cada día. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y ve a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Mas dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora él es consolado, y tú eres atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está establecida entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él le dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos, de los muertos se arrepentirán. Mas él le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se resucitare de entre los muertos. Vaya historia, ¿no? Sabes, algunos teólogos se decantan por enseñar esta historia como una parábola, y algunos otros como si fuera una historia literal. Yo creo que sí es una historia literal. En todo caso, no cambia la enseñanza que Jesús nos quiere transmitir. Las mismas parábolas era un lenguaje que él utilizaba de hechos reales para transmitir su punto de una manera más clara. Esta historia comienza describiéndonos a un hombre sumamente rico. Como característica, este hombre vestía de púrpura. La púrpura era difícil de conseguir en aquellos tiempos. Solo las personas de la realeza lo vestían, o las personas de un estatus socioeconómico muy alto. Este hombre vestía de púrpura y de lino finísimo. Era una persona rica. Otra característica significativa es que Jesús sí que conoce su nombre. Él es Dios, Él lo conoce todo, pero no lo reconoce. Me llama la atención. Él sabe, pero no lo reconoce. Y es por eso que en esta historia solo lo conocemos como el rico. Y por otra parte tenemos a Lázaro, un hombre pobre, tan pobre que mendigaba a las afueras de la casa del rico.
y anhelaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Su desgracia era tal que, lleno de llagas, los perros venían y lamían sus llagas. Sin embargo, Jesús le conoce y reconoce su nombre, Lázaro. Y me llama la atención el significado. Es el ayudado por Dios. Aconteció que ambos murieron. Y vamos a ver el contraste que tienen sus muertes. Cuando Lázaro muere, es llevado por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham. Pero cuando el rico muere, este es sepultado. Posiblemente fue toda una pompa la que hicieron en su honor. Un gran funeral con grandes discursos y grandes hazañas que pudo haber hecho con sus riquezas. Pudo haber sido hasta todo un espectáculo ese funeral. Sin embargo, ¿verdad? Cuando vemos la muerte de Lázaro, posiblemente duró su cuerpo tirado ahí días. No sé, posiblemente ni se acordaron de él. Y quizá ni siquiera su cuerpo haya sido sepultado. Pero los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Y qué es este lugar? Antes de la muerte de Cristo y su victoria sobre esta, todas las almas que morían iban al Hades. El Hades era un lugar seccionado en el cual todas las almas que morían en obediencia a Jehová iban a un lugar de paraíso, un lugar denominado el seno de Abraham. Ahí esperarían a que el Mesías, Jesucristo, pagara el precio por el pecado con su sangre y después los llevara al cielo, a la presencia de Dios. Y es ahí donde todos los que morimos con Cristo Jesús iremos directamente al cielo. Mientras que la otra sección es una sección de sufrimiento, una sección donde toda la gente que muere en desobediencia y pecado tiene su fin ahí. El rico estaba ahí siendo atormentado. En el verso 23 se le llama infierno. La traducción literal es el Gena. El Gena era el lugar al que se referían en el Antiguo Testamento como el Valle de los Hijos de Hinnom. Este valle, ubicado en Jerusalén, era un basurero en los tiempos de Jesús. Ahora, era un basurero muy peculiar, porque siempre se mantenía en llamas. Ahí quemaban la basura y los animales muertos. Se dice inclusive que ese lugar tenía azufre. Y hago mención de esto porque algunos utilizan esto para decir que el infierno no existe. Sin embargo, conocemos que Jesús utilizaba referencias de lugares que la gente conocía para dar a entender mayormente su mensaje. Qué curioso, posiblemente el cuerpo sin vida de Lázaro fue echado al Gena de Jerusalén para ser consumido por el fuego, mientras que su alma está en un lugar especial, está en el paraíso, mientras que el rico, sepultado con todos los honores, galardones y reconocimiento público, está en un Gena espiritual. Está su alma en el infierno. Entonces esta persona, siendo atormentada en el infierno, levanta su mirada y ve a lo lejos al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que me refresque, porque estoy siendo atormentado con esta llama. Es desgarrador lo que Abraham le contesta, porque en la muerte ya será demasiado tarde para arrepentimiento.
Acompáñame al verso 25. Dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora él es consolado, y tú eres atormentado. Ahora, quiero puntualizar que el rico no está ahí por el hecho de ser rico en sí. Prueba de ello es el mismo padre Abraham, quien fue un hombre muy rico y muy próspero, quizá mucho más rico que este hombre. Job y otras personalidades de la Biblia también, sin embargo, ellos siempre obedecieron a Dios y por eso fueron salvos. En 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10 dice: el amor al dinero es el principio de todos los males. También te recomiendo 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y nos daremos cuenta que el rico está ahí por lo que hizo con sus riquezas. Entonces este hombre pide que Lázaro vaya a advertirle a sus 5 hermanos para que no vayan al mismo lugar donde está él. Sin embargo, una vez más la contestación de Abraham es devastadora, pero con un gran mensaje para nosotros. Él dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, a la ley dada a Moisés por Dios y a su palabra dada a los profetas. Pero el rico dice: no van a escuchar. Si alguien se levantara de entre los muertos y les advirtiera, sí que van a escuchar. Pero el padre Abraham por tercera ocasión da una respuesta devastadora. Y él dice: si no escuchan a la ley y a los profetas, entonces tampoco serán persuadidos, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Aunque alguien resucitara y les diera el mensaje, tampoco van a comprender. Entonces pongámonos a pensar en esto. Cristo está vivo, Cristo resucitó y Él está hablando a través de su palabra, pidiéndonos arrepentimiento, pidiéndonos una vida de santidad. Aprovechemos la oportunidad porque nosotros la tenemos en vida. Estamos vivos. Escuchemos lo que Jesús nos está enseñando a través de su palabra y arrepintámonos del pecado, porque se llegará el día, el tiempo es y no se detiene, y todos en algún momento daremos cuentas a Dios. La Biblia nos enseña de un cielo y un infierno. No existe un lugar intermedio. Tampoco existe nada que puedas hacer después de muerto para excusarte. Tampoco los vivos pueden hacer nada por ti después de que tú hayas fallecido. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es en vida. Y de esa manera, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Por eso te invito a que te arrepientas de tus pecados. Hace poco, aquí en mi ciudad, hubo un accidente y unos jóvenes murieron. Te aseguro que ellos tenían planes para el próximo fin de semana, al igual que tú, al igual que yo. Sin embargo, ya no están aquí. Y todo dependerá si se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Jesús como único y suficiente Salvador. O fueron como este hombre rico, que cuando pudo no escuchó y ahora será atormentado por el resto de la eternidad. Si tú quieres aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, vengo delante de ti y reconozco que soy pecador. Padre, te pido que borres mis pecados, que me perdones, que tu sangre cubra todo error de mi vida, Señor. Te pido que me perdones. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo te reconozco como único y suficiente Salvador.
De ahora en adelante quiero vivir en santidad, en obediencia y sujeción a ti. En el nombre de Jesús. Amén.